Y en medio de la ola de violencia que sufre el país, también se desarrollan otras acciones desestabilizadoras que han llamado la atención de funcionarios europeos que se apersonaron para constatar las denuncias hechas por el gobierno de El Salvador. El periodista Mario Zelaya conversó con el enviado especial y nos presenta sus conclusiones. Veamos. Gracias, Daniel. Buenas noches para ti, buenas noches también para los amigos televidentes. Tenemos invitado esta noche. Nos acompaña el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento Europeo, un amigo del Salvador también. Se trata del señor Javier Couso. ¿Lo pronuncio bien? Perfectamente. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Se encuentra aquí de visita en nuestro país, precisamente luego de la denuncia que ha hecho el gobierno sobre la ejecución de un golpe suave. Conocer qué es lo que ha logrado detectar en este momento con respecto a la denuncia que ha hecho el gobierno salvadoreño. Pues nosotros hemos constatado la veracidad de esa denuncia y de hecho así lo denunciamos en agosto en un comunicado, al ver esas características que se enmarcan en todo el programa de desestabilización regional, que todavía no parecía que afectaba a El Salvador, pero que parece que está afectando a El Salvador, que también se incluye a Venezuela, que también se incluye a Ecuador, que también se incluye, eso es lo grave, ¿no? Países tan importantes como Argentina o como Brasil, que es un BRIC y además podría ser un pivote estratégico de la región. Entonces las pautas son similares en todos los lados. Es una agenda de golpe blanco instrumentalizando fenómenos como la violencia, no para atajarlos, sino para desestabilizar al propio gobierno que ha sido elegido democráticamente. Es parte de esa inspiración de esa derecha autoritaria que no cree en la democracia, solo cree en la democracia cuando ellos son elegidos, pero que no respeta cuando hay unos gobiernos de izquierda. ¿Cómo se ve desde Europa esto del golpe suave? Pues desde Europa estamos denunciándolo continuamente, pero por desgracia las mayorías parlamentarias y las élites europeas, muchas de ellas están apoyando ahora mismo, sobre todo el desplazamiento ilegal de poder que se quiere promover, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Son laxos en la denuncia de los derechos humanos en México, con casi 40.000 desaparecidos, impunidad del 100% en el asesinato de periodistas, o en Colombia, son amigos, no critican esa ausencia de derechos humanos, pero en cambio en Venezuela ahí sí los derechos humanos tienen que ser respetados. Es ese doble estándar, ¿no? Entonces en ese sentido nosotros denunciamos continuamente, por lo menos desde el grupo parlamentario de la izquierda europea, ese doble rasero en los derechos humanos utilizado como parte de una agencia injerencial para acabar con la soberanía de los países. ¿Se logra detectar desde Europa, desde el Parlamento Europeo, las acciones desestabilizadoras? Sí, por supuesto. Nosotros, por lo menos, nuestra labor es denunciarla. Y siempre estamos, porque uno de los pilares, en teoría, de esta Unión Europea, y lo digo en teoría, es la defensa de los derechos humanos, pero nosotros, por desgracia, tenemos que denunciar siempre ese doble estándar. Pero el hecho es que, de hecho, yo he hecho esa pregunta a la Comisión Europea sobre qué pensaban sobre lo que estaba pasando en El Salvador, y supongo que haremos también otra pregunta, porque ahora al ser declaradas esas maras, esas pandillas violentas, narcoterroristas, el tribunal creo que los ha denominado terroristas, vamos a preguntar a la Comisión Europea si va a ayudar al gobierno de El Salvador a perseguir el terrorismo. A ver lo que nos contestan. Pero ¿cuál es la valoración que se hace, no solamente en El Salvador por esta misma situación que se está viviendo, sino con el resto de naciones progresistas, donde se está viendo este tipo de casos? Pues nosotros estamos viendo, por eso al principio de la contestación yo quería contextualizarlo en un plano global. Hay una ofensiva contra los gobiernos democráticos populares de América Latina, con esa idea de esa derecha que no acepta la democracia, es decir, ellos solo aceptan cuando gobiernan ellos. Entonces, para nosotros es fundamental. ¿Cómo se tiene que cambiar los gobiernos? Por las urnas. Lo que no se puede cambiar es que en una agenda que además la tenemos ya muy reconocida, es una agenda que se ha ido mejorando, ¿no? Yo en otra entrevista comentaba el libro de Philip H., que era un agente de la CIA que denunció en los años 70 su participación en los golpes de Estado de Brasil, etcétera, etcétera, y el modus operandi era parecido. Todo ha cambiado con el diseño por parte de oficiales de inteligencia estadounidenses de la guerra de cuarta generación, que utiliza la instrumentalización de la violencia y de los grandes medios de comunicación o incluso de supuestas ONG financiadas para desestabilizar dentro de los estados. Por eso hay que hacer esa denuncia global
en el marco nuevo de América Latina, en el cual hay un protagonismo que reconoce su independencia y que ya no es ese patio trasero de Estados Unidos, pues hay intereses en que vuelva a ser ese patio trasero de Estados Unidos y que los estadounidenses decidan lo que tiene que pasar en América Latina, cosa que debemos condenar todos los que creemos en un mundo multipolar. Javier, gracias por acompañarnos y le esperamos en una próxima ocasión que venga a El Salvador. Cuando ustedes quieran. Daniel, regreso contigo a la señal. Buenas noches para todos.